Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Pues yo ya estoy acá, regresé con muchas ganas precisamente en este solsticio de verano que por fin entra con mucho calor, con mucha energía y bueno, pues también ya acercándose Leo. Y pues llegué para quedarme, para dar continuidad a este proyecto que ya había iniciado y que me encanta, pero bueno, todos los ajustes que habían sido necesarios hacer y las cosas ya fueron por fin, ya estoy estrenando precisamente logo también, una nueva imagen o logo con nuevas cosas y bueno, pues que se vienen cosas bastante interesantes, como por ejemplo el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de el péndulo para tarotistas, pero también para los que no son tarotistas. Porque es un tema que me dejó en la cajita de comentarios precisamente una suscriptora ya hace tiempo. Y bueno, pues aquí estamos cumpliendo con todo gusto. Es algo que normalmente enseño en el curso de magia. No tengo un curso como tal de péndulo, pero sí puedo compartir, por supuesto, un abstract, porque si bien es cierto, no lo vemos todo en un solo video, pues también estaría bueno que me dejaras en los comentarios al final si quieres más al respecto del péndulo de lo que te haya compartido el día de hoy aquí. Y pues también es que vienen reseñas, esas reseñas que alguna vez había hecho, retomo estas reseñas de los mazos que ya tenía desde el inicio y pues los mazos nuevos también, así que no se preocupen porque va a haber reseñas constantes, va a haber mucho contenido que incluso ya está grabado para que nada más vaya saliendo y tengas contenido toda la semana. Bueno, no toda la semana, sino semanalmente, ¿verdad? Y bueno, además de esto, recordando que el canal precisamente del Grimorio de Charlie pasa como estos grimorios en los que se hablaba y se compartía información de generación en generación de una forma oral sobre la sabiduría de alguna persona o algún grupo de personas que tenían una exploración, una curiosidad, un conocimiento, iban explorando acerca de un tema o varios y entonces se iba compartiendo. Después pasa a los libros, que llamamos los grimorios, que pasaron a ser libros de magos, libros de personas maestras que investigaban, que buscaban, que filtraban y compartían precisamente a través de su visión este conocimiento. Entonces, pues el Grimorio de Charlie es eso, es un lugar en donde comparto una recopilación de temas que pasan a través de mi visión y que por lo tanto no son una verdad absoluta, sino que tú vas formando tu propia verdad y algo que a mí me encanta y que quiero es que cada persona logre desarrollar un pensamiento crítico, algo que esta curiosidad vaya satisfaciendo y que no te quedes solamente con lo mío, sino que también revises a otros colegas, conozcas más, tomes información de libros, de cursos y bueno, que vayas en tu propio desarrollo y en tu propio aprendizaje. Así que te vas a encontrar temas, por supuesto, de adivinación, temas terapéuticos, temas de la magia, misticismo, esoterismo, ocultismo, que es lo mismo, que mucho en Occidente pareciera ser casi igual, que de hecho ese es como un tema para un video. Y, en fin, hasta herbolaria, aceites esenciales, todo aquello que nos sirve como un rescate de la sabiduría ancestral, pero que precisamente hace una reconciliación con la ciencia, para que podamos nosotros pues conocer más cosas que podamos aplicar para que nuestra vida sea mejor y estemos en bienestar. Así que, ¿qué te parece si no me dilato más y entonces comenzamos con este video de péndulo? Ah, por cierto, si te interesa más contenido, pues checa mis redes sociales como es en Instagram, que eso sí, no he dejado de publicar, y también en el grupo de Facebook de Comunidad de Artes Místicas. En Facebook me encuentras también como el Nuevo de Charlie, en Instagram asimismo y en TikTok, que también ya hay contenido, pero está de retomar. Y bueno, hay una cantidad de contenido que vendo por ahí. Hay contenido que tengo pendiente, por supuesto, como el curso gratuito de runas. Así que, bueno, vienen muchas cosas padrísimas y sobre todo
pues que ahora sí le he dado la oportunidad, el espacio para dar constancia a este hermoso proyecto para todos ustedes. Y con todo gusto, pues ¿qué es un péndulo? El péndulo es una herramienta de la radiestesia. La radiestesia, este es un péndulo por ejemplo, y la radiestesia lo que hace, también tengo unas varitas de bronce que capta a través de estas varitas o a través de estos materiales las energías o las frecuencias. Radiestesia de radiación, radiofrecuencias, que entonces nosotros podemos captar a través de materiales que son más o menos sensibles a estas frecuencias. Por lo tanto, las frecuencias nos van a estar brindando una determinada información acerca de si encontramos o no algo. De antaño, la radiestesia y sobre todo las varitas se utilizaban, que son unas varitas de esta manera, no me las traje ahorita mismo para enseñárselas, pero nos indicaban en dónde había agua, dado que tienen una alta sensibilidad a esto. Pero el agua también que compone nuestro cuerpo puede estar entremezclada, puede estar de alguna manera, podemos decir, saludable o no, y podemos también a través de otros materiales captar distintas energías. Pero se encuentra que la frecuencia y la intención que nosotros ponemos, es decir, como cuando tenemos la intención de hablar con alguien y de repente nos habla, emitimos una frecuencia y esta frecuencia es recibida por alguien que pues a través de su sistema nervioso la capta y la interpreta como una forma de percepción. Los péndulos que están, como te comento, de distintos materiales, aquí tenemos uno de bronce, pues captan la energía de una manera y nosotros podemos darle una intención y esta intención se lleva a poder consultar alguna cosa respecto a un lugar, encontrar algo, una pregunta, más en el orden adivinatorio. Entendiendo que el orden adivinatorio, por lo tanto, es aquel que está cercano a la divinidad, adivinare, es decir, que tenemos un mensaje de lo divino, de nuestro yo superior, de nuestro masculino, femenino divino, de los dioses con los que compartamos, o el Dios, o el universo, o los espíritus. Aunque ya aquí entramos a otro terreno, que este puede ser precisamente el anclaje del espiritismo a una herramienta radiestésica como lo puede ser el péndulo, ya que también las personas, hay algunas que podemos hacer un vínculo con algún espíritu colaborador para que también éste responda a través del péndulo y de sus movimientos. Pero entonces, Charlie, ¿cómo funciona el péndulo? Bueno, un péndulo lo que va a hacer es que va precisamente a pendular, porque hay una mayor cantidad de peso sujeto a una cadena o a un cordón que normalmente ronda entre los 15, 20 es el estándar y 45 centímetros. Es decir, que fácilmente puede ser una cadena que tú tengas. Los péndulos, la mayoría, terminan en punta, pero no significa que deban de ser todos de esta manera. Hay péndulos que pueden ser utilizados con piedras, con medallones, etc. Y el punto aquí es entender cuál es el movimiento que vamos nosotros a tener con este péndulo, para que entonces podamos, a través de hacer una calibración, es decir, generar un acuerdo entre el péndulo y yo, y constatar con el péndulo a través de ciertas preguntas la utilidad o cierta veracidad, y entonces poder nosotros hacer una consulta. Si se tratara de entonces esta energía, nosotros podemos decir que hay varias vertientes y varias explicaciones. Una que es kinesiológica, es decir, las personas normalmente ven a alguien con un péndulo y lo ven así y entonces ven un ligero movimiento en la mano, como en este momento lo estoy haciendo yo. Y las personas van a decir, ah, lo está moviendo, lo está moviendo. Sí, pero este movimiento notoriamente podría ser inconsciente. Y esto se sustenta en que nuestro propio cuerpo y nuestro propio yo superior
sabe aquello que está respondiendo o se adelanta incluso dentro de sus capacidades que está canalizando a través de una herramienta. Pero no necesariamente tiene que ser que movamos el cuerpo, sino que también nosotros podemos estar lo más quietos y podemos revisar si hay o no algún movimiento. Es difícil, sin embargo, que por ejemplo la mano no se mueva y yo lo que tiendo a hacer es a pegar el brazo al cuerpo y entonces hacer una consulta, poner la mano y consultar. Sin embargo, hay movimientos que son mucho más amplios, ¿sí?, al respecto del posible movimiento que nosotros podemos tener en la mano. Por lo tanto, cuando canalice la energía, esta energía es la que indicaría o la que nos llevaría hacia el lugar, hacia la respuesta, la persona o aquel símbolo incluso que nosotros programemos para que nos pueda dar esta información. Se ha considerado y ha tenido una investigación muy profunda, no se considera una ciencia, se considera una pseudociencia porque en muchos casos, desde una forma muy rigurosa, ha demostrado su fidelidad o cierta verdad, pero también la comprobación del todo de esta energía no está exactamente sustentada. Está sustentada en que tenemos energía biomagnética, electromagnética, geomagnética, que se puede medir, que se puede rastrear, que hay elementos que son más o menores propensos a sentirla, como por ejemplo los cuarzos, y por lo tanto esta energía es la que resulta mover justamente el péndulo. Entonces, hay otras perspectivas que nos dicen que para revisar el movimiento del péndulo hacemos una bajada y entonces revisamos en dónde es o hacia dónde es que apunta el péndulo. Podemos ver aquí que hay un movimiento y que este movimiento ya es mucho más significativo porque también lo que estamos viendo es que tenemos un péndulo de lapislázuli. El lapislázuli, ya como un cuarzo, como una conjunción de silicatos, pues es un elemento de la Tierra que ha estado por miles de años y que está muy receptivo, muy sensible precisamente a las energías. Por lo tanto, todos los cuarzos son más sensibles a estas energías y los metales se impregnan menos de estas energías. Por lo tanto, sus usos van a ser distintos. Vamos a revisar entonces que hay distintos tipos de péndulos. ¿Cuántos hay? Pues hay muchísimos. La verdad es que yo he contado, por ahí tengo un documento que les muestro a mis alumnos, que son alrededor de 60 tipos de péndulos, pero hoy en día hay incluso mucho más de muchísimos materiales. Características importantes con respecto al péndulo, que normalmente son de elementos que provienen de la naturaleza y no han sido transformados profundamente. Es decir, cuarzos que han sido tallados, piedras, metales, aleaciones de metales, pero ya no son plásticos, por ejemplo, no son como tal de resinas incluso. Hay de madera, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir viendo estas distinciones. Hay incluso, me he encontrado con péndulos de resina epóxica, pero tienen dentro de virutas de metales o tienen elementos como cobre, más aquello lo que llamamos como orgón u orgonita. Entonces, estos sí que tienen una utilidad porque están diseñados precisamente para captar la energía y entonces ver o revisar este movimiento. Así que vamos a ver cuáles son los péndulos que yo tengo y que te puedo compartir para que podamos ir revisándolos. ¿Qué te parece? Bueno, en este momento lo que yo tengo aquí son distintos péndulos. Este es uno de los que más utilizo, pero los voy a ir separando. Tenemos péndulos de cristal de cuarzo o cuarzos, como por ejemplo este, que
por ejemplo, este es de piedra luna, aunque hoy en día hay muchas imitaciones de piedra luna que por ahí hay que estar muy atentos. Este, por ejemplo, es de selenita, que también hay una imitación, no como tal una imitación, sino hay otra piedra que es muy parecida a la selenita. Uno de citrino, los de cristal también funcionan, y aquí hay uno de lapislázuli, precisamente. Entonces, estos que son de cuarzo, aquí tenemos otro también, que es una combinación que termina en punta, muy sensible. Hay formas que van generando que haya mayor o menor captación de esta energía, y por lo tanto pueden servir también para una cosa u otra. Los que son de cuarzo, por ejemplo, este también que es de obsidiana plata particularmente, que incluso es muy bueno que tengamos cuarzos, que tengamos péndulos de obsidiana, porque se le considera como la piedra de la verdad y además de una sanación profunda. Encontraríamos respuestas meramente llanas, determinantes. Los péndulos que son de cuarzo, además de tener una muy buena captación de la energía, nos pueden servir para absorber energía o para depositar energía. ¿Cómo vamos a saber si vamos a absorber o a depositarla? Esto ya depende de tu manejo de energía. Es decir, si tú ya sabes Reiki o si tú has trabajado con otras técnicas de manipulación de la energía, entonces tú puedes determinar si tú quieres jalar la energía de algo, que ahorita lo vamos a ver por ejemplo con los arcanos, y depositarla en otra persona, en otra cosa, etcétera. Incluso podríamos limpiar a una persona con un péndulo. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos más un péndulo como limpieza, que es algo poco usual, es más probable que los péndulos tiendan a tronar, porque su función ha sido, y pues necesitamos regresar estas partes pues a la tierra. Necesitan, por lo tanto, al ser cuarzos, limpiarse. Y es importante, que también esto lo enseño en el curso de magia, que nosotros, si no conocemos la proveniencia de nuestro péndulo, lo desprogramemos, limpiemos, programemos de nuevo y carguemos el péndulo. Es decir, que son distintas fases. Desprogramar o desplasmar, como llaman algunas personas, tiene que ver con el borrar o quitar la energía de lo que fueron programados por otras personas. Y luego la limpiamos. Normalmente los cuarzos suelen limpiarse con agua, pero siempre hay que revisar qué tipo de cuarzo o cristal tienes, revisar las propiedades y si se puede o no limpiar con agua, porque hay algunos, como por ejemplo la selenita, que se van disolviendo con el agua, u otros que se van picando. Por ejemplo, también la obsidiana, si la mezclan con sal, se puede estar picando. Y siempre es importante que lo puedas revisar. No todos son con agua, pero sí los puedes ahumar para hacer una limpieza, los puedes pasar por el fuego, los puedes enterrar durante un ciclo lunar, y son formas nuevas o distintas de que nosotros podamos ir limpiando nuestros cuarzos y nuestros péndulos. Una vez que los tengamos limpios, entonces programamos para qué queremos que sea este péndulo. Y ahí es donde nosotros podemos aprovechar y potencializar las capacidades justamente del material que está hecho. Es decir, si tenemos un citrino, podemos nosotros trabajar todos aquellos temas de la voluntad, del deseo, de la creatividad, de la movilidad, y podemos también hacer preguntas con respecto a ello, como digamos como un péndulo especializado. Pero también lo que podemos hacer es utilizarlo para la transferencia o para la sanación, que viene también muy bueno. Si queremos hacer preguntas o anclarlas con espíritus o sobre el inconsciente, o por ejemplo también trabajarlo con otros oráculos, la selenita podría venir muy bien, la piedra de luna, el lapislázuli para todo aquello que necesitamos dirección, orientación,
que podemos decir o no decir, y en general para conocer cosas o acceder a una sabiduría. Así que un péndulo de lapislázuli vendría muy bien. Y a diferencia, por ejemplo, de los que son cristal de cuarzo, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos una punta, cristal de cuarzo, que se puede utilizar como péndulo, sin gas se utiliza como péndulo, son potenciadores de la energía. Así que estos péndulos serían buenísimos para trabajar aquello que se desee depositar, intenciones específicas o generar una dirección energética. Sirve para la sanación, por supuesto, pero ya en un grado más avanzado. No para limpiar o para quitar, sino para añadir energía. Sé que quizá lo que yo te estoy hablando puede ser un poquito extraño, pero esto tiene que ver con el trabajo energético que se puede hacer y que sigue en investigación, pero ha resultado muy importante que hoy en día tenga cada vez más relevancia y que sobre todo se estén notando las eficacias de este tipo de técnicas. Bueno, pues aquí ya tenemos entonces distintos tipos de péndulos. Ahora vamos a pasar a los péndulos que son metálicos. Yo recomiendo mucho los péndulos que son metálicos porque al ser, precisamente, vaya la redundancia, al ser de metal, no y son excelentes conductores, no tienen no se impregnan tanto de la energía como los cuarzos. El cuarzo también es un excelente conductor energético, pero la particularidad de estos es que estos son metales menos poroso, la densidad es mayor y por lo tanto no se impregna tanto de la energía. Además, pues por las propias características de cada metal. Normalmente vamos a encontrar péndulos que van a ser de bronce, porque el bronce tiene una muy buena respuesta a la energía y también se utilizaba para encontrar agua, por lo tanto para hacer rastreos es buenísimo. Y dentro de ello vamos a encontrar algunas otras aleaciones, como por ejemplo bronces con aluminio. Hay de distintas maneras y por ejemplo cada uno se puede utilizar o tiene mayor afinidad para ciertas características, ya sea para trabajo de chakras, ya sea para depositar, quitar energías, para canalizar o por ejemplo para tener una alta precisión. Este que yo tengo aquí se llama finómetro y por su forma capta la energía con una mayor precisión, podríamos decir, y es mucho más sensible a la energía, ¿vale? Entonces podríamos revisar si hay mucha energía en este espacio y ahorita pasamos a la calibración. Bueno, tenemos distintos tipos de péndulos, pero también hay péndulos que se llaman péndulos testigo. Estos péndulos testigo normalmente lo que van a hacer es que van a tener un espacio dentro de ellos para que nosotros podamos depositar algo. Veamos por ejemplo acá. En estos podemos depositar normalmente en este pequeño espacio podemos depositar un pedazo de prenda, algún cabello si queremos buscar algo, tierra, aquello que deseemos encontrar, o del espíritu que nosotros queremos que colabore. Podemos ponerles también pedacitos o trocitos de cuarzo, por eso son buenísimos este tipo de péndulos, porque de esa manera, pues quizá tú ya no tienes un péndulo de estos, pero sí puedes ponerle a este péndulo el cuarzo y puedes potenciar su energía para que te sea de buena utilidad. Puedes ponerle también mercurio. Suelen vender en algunos lugares unas cápsulas de mercurio, ¿sí? Mercurio líquido. Hay que tener mucho cuidado con su utilización porque se absorbe y es tóxico. Así que yo recomiendo que mejor metan la cápsula o revisen que pueda entrar para que puedan meter la cápsula y trabajar con él, porque yo en alguna ocasión lo metí
y sacar el mercurio se convirtió en un gran problema. Estuvo muy difícil hacerlo. Entonces, les recomiendo que lo hagan con té de cápsula. ¿Para qué sirve el mercurio? Bueno, el mercurio nos va a servir para que nosotros podamos tener una mayor sensibilidad energética todavía. De tal manera que al utilizarlo sea un poquito más, como más, eh, como digamos, más preciso. Ahora bien, puedes adornarlo normalmente con cadenas, con algún dije que tú tengas, puedes potenciar su utilización, por ejemplo, si lo quieres para la suerte de los elementos, si lo quieres para trabajar la meditación o algún aspecto energético, o el hilo rojo, muy típico para protección, ¿no? Que nos sirve para que la energía sea más específica todavía de lo que se canaliza. Entonces tenemos una variedad tremenda, enorme, y vamos a ver entonces cómo podemos nosotros hacer una calibración. Nosotros vamos a tomar el péndulo y vamos a dejar una distancia entre el péndulo y nuestra mano de entre 15 hasta 45 centímetros. Yo te recomiendo que sea entre 15 y 20 en realidad, para que entonces podamos tomar una mejor precisión, ¿vale? Y ya que lo tomamos, nosotros hay algunas personas que dicen que no tengas otros metales en la mano o imanes para que no haya una interferencia energética. Y entonces tú vas a poder hacer ¿cómo te diré? Pues un acuerdo. Ejemplo, moviendo tu péndulo, o al menos así es como yo lo hago, moviéndolo tu péndulo, tú puedes decir, hacia allá va a ser un sí, ¿vale? Hacia acá va a ser un no. Otra de las formas es que pueda ser un sí dando giros en sentido de las manecillas del reloj, o puede hacer un no dando giros al contrario de las manecillas del reloj. Ojo, yo lo estoy moviendo porque lo que estoy haciendo es hacer una calibración. Yo estoy haciendo un acuerdo con mi péndulo. Si no lo hago con la mano, podemos utilizar tapetes como estos que ya tienen muchas informaciones, que tienen las letras, los números, los meses, tienen los símbolos astrológicos, tienen los días de la semana, sí, no, probablemente. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer una calibración con el símbolo, tienen los chakras, por ejemplo, si queremos trabajar en un aspecto de sanación, y podemos revisar una calibración al respecto. Pero normalmente no tienes, por ejemplo, si lo usas como cadena, no tienes un tapetito a la mano, entonces utilizas tu mano. Y también puedes hacer un probablemente. Por ejemplo, a mí me gusta hacer un sí de esta manera, un no de esta manera, un puede ser que sí, hay más probabilidades de que no, hay más probabilidades de que sí al sentido horario, antihorario de que no, y hay veces en las que el péndulo vibra, ¿sí? Y esto puede significar que sigas investigando o hay que ir más allá, o por el contrario, que te detengas. Yo lo interpreto más como un hay que profundizar, algo no está bien hecho, no está bien dicha tu pregunta, para que puedas continuar. Cuando el péndulo no se mueve, entonces no hay una energía, o también necesitamos revisar si la pregunta es lo más adecuada. ¿Es necesario que nosotros hagamos alguna meditación previa? Necesario, no. Conveniente, sí. Para que tu frecuencia esté armonizada y de esta manera tú puedas tener una mejor lectura. ¿Es necesario que tú tomes alguna protección al respecto? No, si lo que tú vas a hacer es un uso radiestésico puramente. Sí, si lo que tú vas a hacer es a consultar a algún espíritu colaborador, divinidad, etc. Y entonces trata de protegerte con algún amuleto, expandiendo tu energía con la fortaleza espiritual, etc. Hay muchas maneras. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esta
calibración, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer la calibración? Una vez que hemos hecho el acuerdo, que para acá es sí, que para acá es no, probablemente sí, probablemente no. Entonces vamos a preguntar. Vamos a procurar dejar la mano bien firme y voy a preguntar, ¿soy hombre? Sí. Y tenemos una respuesta, ¿vale? Vamos a ver que nuestra mano, como lo que les decía, puede tener quizá un movimiento, pero tal vez no es un movimiento suficiente. Soy alto, mido más de 1,80. Sí, porque mido más de 1,80. Me encuentro en mi casa y tenemos una respuesta. Sí. Muy bien. Entonces, como acabamos de ver que tenemos una respuesta, ahora vamos a calibrarlo en un no. Soy mujer. Y ahorita que me digo, probablemente sí. No. Nací en enero. Vemos, por ejemplo, que ya hay medio movimiento. Estoy en la casa de un amigo en este momento. Una vez que hemos hecho, por lo tanto, esta calibración, lo que vamos a hacer es ya a proceder a preguntar. Por ejemplo, nosotros podemos preguntar aspectos desde el muy cotidiano hasta aspectos que son más relevantes, entendiendo que nuestras respuestas pues van a ser precisamente un sí, un no, un probablemente. No nos va a dar para nada una respuesta abierta, por lo tanto nuestra pregunta requerirá ser precisa y mientras más específica la pregunta, más específica va a ser la respuesta. Siempre lo digo. Así que hay que prepararse precisamente con lo que se quiere saber para que tú puedas hacerlo. ¿Puedes jugar con el péndulo? Sí, sí puedes jugar con el péndulo. Pero recuerda que esto es una herramienta que capta tu frecuencia. Por lo tanto, si tú estás en una frecuencia de jugueteo, de vacilación, las respuestas que vas a tener son de vacilación. Así que hay que tener cuidado con esto para que puedas confiar en tu herramienta y no que lo eches a un lado solamente porque en una ocasión te dijo que no y luego en la otra te dijo que sí porque estás preguntando cada rato y estás probando constantemente a ver qué te dice. Sí te recomiendo que constates, es decir, sí te recomiendo que vayas probando como cualquier oráculo o herramienta, que sobre todo mientras más específica vaya a ser, pues entonces hay que investigar y hay que corroborar para que precisamente vayas fortaleciendo esta capacidad. Ahora bien, si nosotros tenemos un tapetito, ¿no? Como estos, o por ejemplo, tenemos uno como estos, nosotros podemos revisar cómo se encuentra una persona, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es el chakra, ¿sí? Que en este momento tengo más desarrollado? Y entonces vamos a ir viendo que quizá hay un movimiento. ¿Nosotros podemos mover el péndulo? Sí, podemos nosotros mover el péndulo, pero es importante revisar el movimiento que tiene el péndulo. Por ejemplo, si es más amplio, si no, si se queda el péndulo ahí.
¿Cuál es el chakra que tengo más desarrollado en este momento? Pareciera ser que el chakra corazón. Vishuddha. O tercero, ¿vale? Alguno de estos tres. Y me parece que es el de garganta, ¿vale? ¿Por qué lo vemos así? Porque entonces está más amplio el recorrido que hace, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros tenemos un tapete así, con muchas más cosas, necesitamos hacer un vínculo, observarlo bien y revisar. Este video va a tener comentarios en YouTube. Sí, y ya vemos que sí. ¿Vale? Van a querer un segundo video, mi audiencia, sobre el péndulo. Sí, dice que sí. Y está muy marcado, ¿eh? Ok. ¿Será conveniente que el próximo video sea una reseña del mazo de tarot? Vemos cómo cambia. Y acaba de cambiar probablemente. ¿Vale? Y vemos que mi mano precisamente no se está moviendo. Es muy mínimo, que es un movimiento reflejo. ¿Vale? ¿De qué signo zodiacal soy? Mi sol. ¿En qué signo zodiacal está mi sol? Aquí tenemos los símbolos. Vamos a ver en cuál reacciona. Aquí hay una reacción, precisamente. Vamos a ver los demás. Aquí hay una reacción en Escorpio, muy leve. Nada, nada. Regresamos a Escorpio, muy leve. Vamos a Leo. Y hay reacción. Muy bien. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos utilizar nuestro péndulo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con uno de cuarzo. ¿Sí? ¿A qué día estamos hoy? Yo ya he hecho previamente una calibración con mis péndulos. ¿Qué día estamos hoy? Y revisamos si se jala, por ejemplo, hacia algún lado. Y se queda, ¿vale? Podemos de todas maneras nosotros pasar por el resto de días y revisar si hay algún movimiento. Por ejemplo, aquí hay una vibración que poco se ve en el video, pero justamente en el día martes. De esta manera nosotros podemos ir haciendo ir utilizando nuestro péndulo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo utilizo mis cartas de tarot? Bueno, pues yo puedo hacer una tirada, por ejemplo, ¿cuál es el consejo de la semana? ¿Sí? Voy a utilizar el Light Source Tarot. ¿Vale? Y revisamos el aprendizaje, el reto y el consejo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos aprendizaje, consejo y reto.
Aprendizaje, un dos de espadas, quizás es el momento de ver las cosas, de tomar una decisión y para poder continuar, ¿no? Adelante. De quitar a un lado los pensamientos y hacer un poco de tregua. El reto es un 6 de pentáculos invertido. Quizá vamos a tener que hacer algún pago importante. Yo ya sé que aquí voy a hacer el pago de Zoom anual porque cuesta. Y aquí tenemos el consejo. Conectar con las emociones, con el amor, con todo aquello que estamos brindando para nosotros, de nosotros hacia los demás y pues con nuestro amor propio también, ¿no? El hacer que las cosas florezcan. Entonces, yo puedo preguntar con mi péndulo, ¿en qué es más importante que en este momento yo me centre? Y vamos a revisar el movimiento del péndulo, ¿sí? ¿Hacia dónde? Y a mí me parece que nos está indicando hacia el 2 de espadas y se queda aquí. ¿Vemos? Vamos a revisar qué es lo que es más importante que yo revise en este momento. Y vemos como si estuviera aventándonos, ¿no? Un poquito hacia un lado. Y aquí llegamos y se queda aquí. Otra de las perspectivas que yo les decía es que precisamente nosotros podemos hacer esto, ¿sí? Y revisemos. Entonces vuelvo a preguntar, de estas tres cartas, ¿cuál es la más importante que yo sea consciente y revise en este momento? Y si nos dimos cuenta, el movimiento es más pronunciado y sigue siendo el 2 de espadas. Y se pausa. Entonces, quedarlo así o lanzarlo como ligeramente hacia arriba y luego dejar que caiga para revisar el movimiento también es una de las formas que funciona. Ahora bien, les comentaba, una de las cosas que también pues, nosotros podemos hacer es quitar la energía de un espacio y ponerla a otro. Por ejemplo, si yo quiero, precisamente me acaba de salir el as de copas, y el as de copas trabaja o pertenece justamente a chakra del corazón, entonces yo puedo canalizar, esto ya tiene que ver con el manejo energético, yo puedo canalizar o visualizar mi cuerpo en esta imagen, en esta plantilla, que hay cientos de plantillas en internet, se van a poder encontrar cientos de plantillas para revisar mediciones, lugares, órganos, lugares de la casa, de todo tipo, y entonces habrá que ver hacia dónde se dirige el péndulo. En este caso yo voy a visualizar, ¿sí? Hacer una simpatía con la imagen que yo veo aquí y mi cuerpo, y lo que yo voy a hacer es a depositar el arquetipo o la energía precisamente de este arcano hacia una parte o hacia un chakra. Y en este caso, pues hacia mi chakra del corazón. ¿Cuál es el péndulo que es mejor que yo utilice? Uno de metal que se impregna menos de las energías, o uno de cuarzo. Pues depende. Si yo utilizo uno de metal con un testigo, me puede ser bastante útil, o entonces sí, uno de cuarzo. ¿Qué sería mejor para este tipo de trabajo? Específicamente, pues uno de cuarzo rosa, porque estaríamos trabajando precisamente con el alma. En este caso, yo voy a seguir utilizando el de lapislázuli, que también nos puede servir, en realidad cualquier péndulo nos puede servir, solamente que va aumentando su eficacia, por así decirlo. Entonces, lo que yo hago es como la manera en la que hago un trabajo energético, ¿sí? En este momento puedo yo utilizar, ciertamente a veces
catalogamos nuestras manos, nuestra mano derecha como la que da energía y nuestra mano izquierda como la que lo recibe, pero cuando ya sabemos nosotros hacer un trabajo energético, la energía puede fluir por cualquier parte, cualquier meridiano de nuestro cuerpo. Entonces, jalamos la energía visualizándola, visualizando el bienestar, depositando también esta intención y lo que hacemos es, en ese caso, depositarla en chakra de corazón. ¿Vale? Y vemos que hay un movimiento solito, muy padre. Vemos que hay un movimiento, voy a probar a apoyar mi mano. Y entonces sabemos que estaría funcionando. ¿Ve? Claro, esto que yo te estoy compartiendo tiene que ver con técnicas de manejo de energía. No me la creas, revísalo, búscalo, investigalo, pruébalo y entonces también déjame en los comentarios. Me gustaría saber si esto te resultó interesante, si quieres un segundo video al respecto del péndulo, si te gustaría saber, conocer más, por ejemplo, de las varas de radiestesia o de otras utilizaciones también con el tarot. Por supuesto que podemos incluso nosotros poner, por ejemplo, distintas cartas y revisar, sobre todo si nos salen figuras de la corte, con el péndulo, más específicamente a quién hace alusión esa carta. Preguntamos, ¿qué arcano es fulanito de tal? Y entonces que nos dirija a esa carta. Podemos revisar si sería congruente o correcto tomar esa decisión del consejo en algún momento particular o de alguna manera particular. Así que, bueno, pues ya lo sabes, como te lo comentaba, pues en un solo video no alcanzaríamos a revisar toda la información que podemos disponer. Hay muchísima, muchísima en internet, pero pues el punto es que tú vayas discerniendo y tú vayas probando y que esto te haya abonado, aunque sea un poquito, a tu conocimiento, a tu saber y a tu práctica, ya sea con el tarot o solamente con el péndulo como un oráculo. No olvides que al terminar, pues entonces nosotros podemos hacer un agradecimiento por haber obtenido las respuestas que habíamos necesitado. Así que, sin más, quédate por aquí, suscríbete, dale like porque eso me va a ayudar precisamente a que vaya teniendo continuidad, te enteres de la información y de los nuevos contenidos y por supuesto si tú quieres un segundo programa al respecto del péndulo, alguna reseña de algún mazo, algún tema en particular al respecto de la magia, el esoterismo, el ocultismo, la herbolaria, la adivinación y todo aquello místico y perspectivas también pues más modernas, contemporáneas, hasta incluso científicas. Nos vemos muy pronto, yo soy Charly Martínez y también me puedes seguir en redes, así que hasta pronto.